El enigma de los 9, la maldición del paso Dyatlov. ¿Te imaginas adentrarte en una montaña cubierta de nieve, solo para desaparecer sin dejar rastro? Huir en plena noche, descalzo y aterrado, de algo que nunca podrás describir. 9 excursionistas lo hicieron, y lo que encontraron en aquel lugar desafía toda lógica. Cuando los hallaron, sus cuerpos estaban destrozados, con heridas imposibles de explicar, sin ojos, sin lengua, y con un terror indescriptible congelado en sus rostros. ¿Qué ocurrió realmente en el paso Dyatlov? Acompáñame hasta el final de esta historia, pero ten cuidado, algunos aseguran que, si escuchas con demasiada atención, podrías empezar a oír susurros en la nieve. En un frío invierno de 1959, una pequeña aldea en los Urales se vio envuelta en un misterio que hasta el día de hoy persiste como un eco de pesadilla en los anales del horror. 9 excursionistas emprendieron un viaje hacia las montañas nevadas, mas nunca regresaron con vida. El grupo, compuesto por jóvenes experimentados en montañismo, partió con entusiasmo y energía. Planeaban desafiar la crudeza del invierno, registrando meticulosamente su travesía en diarios y fotografías. Durante los primeros días, su progreso fue firme, sin embargo, al internarse en las alturas, las condiciones climáticas se tornaron despiadadas. La última anotación en sus diarios revelaba una sensación de inquietud creciente, como si una presencia invisible los acechara entre las sombras de la montaña. Las noches eran particularmente inquietantes. Uno de los excursionistas anotó en su diario que habían escuchado un sonido extraño, una mezcla entre un silbido y un murmullo, que parecía rodear su campamento. Al revisar el perímetro, no encontraron nada, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Una madrugada, uno de ellos despertó sobresaltado, asegurando haber visto una sombra moverse entre los árboles. Al encender sus linternas, solo encontraron nieve y el silencio sepulcral de la montaña. Un mes después de su desaparición, un grupo de rescate halló su campamento en un estado que desafiaba la razón. La tienda de campaña fue descubierta rasgada desde dentro, como si hubieran huido desesperados de algo que la noche les reveló con un horror inenarrable. A unos cientos de metros, los cuerpos fueron encontrados dispersos, congelados en posiciones imposibles, con expresiones de terror absoluto en sus rostros lívidos. Algunos apenas vestían harapos, los pies desnudos sobre la nieve cruel, como si hubiesen salido en pánico sin pensar en su propia supervivencia. Los investigadores pronto descubrieron detalles aún más inquietantes. Algunos de los cuerpos presentaban fracturas internas devastadoras, semejantes a las causadas por un impacto de fuerza extrema, pero sin heridas externas que explicaran la violencia de sus lesiones. Uno de los excursionistas carecía de lengua, otro de sus ojos, como si una mano invisible hubiera decidido borrar toda huella de testimonio. Las pruebas de radiación en sus ropas agregaron una capa de desconcierto a la tragedia, avivando teorías sobre experimentos militares encubiertos o presencias sobrenaturales. El caso se tornó aún más enigmático cuando algunos rescatistas afirmaron haber sentido una opresión en el aire, un silencio pesado que parecía engullir todo sonido a su alrededor. Uno de ellos, según los informes no oficiales, despertó en la madrugada con la sensación de que alguien lo observaba desde la ladera de la montaña, pero al dirigir su linterna, solo encontró la inmensidad de la nieve. Otros dijeron haber visto sombras moverse entre los árboles, demasiado grandes y erráticas para pertenecer a un ser humano. Las autoridades cerraron el caso con la enigmática conclusión de que los excursionistas fueron víctimas de una fuerza desconocida e insuperable. Pero en la aldea cercana, los ancianos susurraban en voz baja sobre los espíritus de la montaña, guardianes de un territorio sagrado que no debía ser perturbado. Se decía que en las noches heladas, cuando el viento aullaba en los desfiladeros, era posible escuchar aún los gritos de los viajeros, perdidos en un tormento eterno. Algunos montañistas que se aventuraron en la región aseguraron haber sentido miradas invisibles sobre ellos, haber escuchado pasos que no correspondían a los suyos, e incluso haber despertado con la inquietante sensación de no estar solos en la vasta inmensidad de la nieve. Las teorías sobre lo sucedido en el paso Dyatlov se multiplicaron con el tiempo. Algunos creen que fueron víctimas de pruebas militares secretas, expuestos a armas experimentales que los desorientaron y enloquecieron.
Otros hablan de extrañas criaturas, seres de otra dimensión, o la maldición de la montaña, una advertencia contra aquellos que osan desafiar los dominios de lo desconocido. Algunos testimonios recientes de exploradores modernos aseguran haber encontrado huellas extrañas en la nieve, demasiado grandes para ser humanas, que se desvanecían repentinamente, como si la criatura que las dejó hubiera sido arrancada del mundo tangible. Aún más perturbador, algunos escaladores reportaron haber encontrado fragmentos de tela congelada esparcidos por la montaña, semejantes a los uniformes usados por los excursionistas desaparecidos hace décadas. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de una cámara enterrada bajo el hielo, cuya película reveló una última fotografía, una figura borrosa, apenas distinguible en la penumbra, con ojos que parecían reflejar la luz como los de un animal nocturno. ¿Era una alucinación? ¿Un efecto del tiempo sobre la imagen? Nadie lo sabe con certeza. Años después, un investigador independiente se aventuró en la zona, decidido a descubrir la verdad. Durante una semana documentó el ambiente, instaló cámaras y dejó grabadoras encendidas en la noche. Lo que capturó desafió toda lógica, susurros apenas audibles en una lengua desconocida, interferencias eléctricas en sus equipos, y una silueta captada por la cámara térmica, de un tamaño imposible para cualquier ser humano. La última noche, algo golpeó su tienda con una fuerza brutal. Aterrorizado, huyó dejando su equipo atrás. Días después, cuando otros exploradores encontraron su campamento abandonado, descubrieron que todas sus notas habían sido destruidas, excepto una: no estamos solos. El Paso Dyatlov, como fue llamado el lugar, permanece hasta hoy como un monumento al misterio y al terror. Y aunque el viento se lleve sus voces, el frío conserva el horror, incrustado en la roca y en la memoria de quienes aún osan caminar por aquel sendero maldito. Tal vez, entre los ecos del viento y las sombras danzantes de la nieve, la verdad espera ser descubierta, o quizás, oculta en las entrañas de la montaña, observa y aguarda a su próxima víctima.